Hoy celebramos el bautismo del Señor. Y en el Evangelio de Lucas nos presenta el pasaje donde nos habla que en un bautismo comunitario Jesús se acerca y le pide a Juan que le bautice. Muchos podrían decir que el gesto del bautismo del Señor es por obediencia, porque obedece al Padre, pero también es para insertarnos a nosotros en esa gran bondad del ser hijos de Dios también. A veces esperamos a bautizarnos adultos porque nosotros tenemos que decidir si nos bautizamos o no. Pero ¿por qué tenemos que esperar tanto tiempo para el pasar a ser hijos de Dios? Y nos damos cuenta en este evangelio del día de hoy, el evangelio de Lucas, que nos presenta ese pasaje cuando Jesús es bautizado. Sobre todo que la gente estaba expectante, la gente estaba esperando a ver quién era el Mesías. Juan ya había recibido una promesa: aquel a quien bajase o viese bajar el Espíritu Santo, ese era el Mesías. Y hoy que se acerca a Jesús y muchos allí alrededor a bautizarse con Juan, Juan le dice: yo no soy el que esperan, yo no soy el Mesías, yo solo bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que tiene más poder que yo, que no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Y este los va a bautizar con fuego o con espíritu. Es decir, que aquel que recibe la plenitud del Espíritu Santo es el que puede dar ese espíritu a los demás. Y por eso Juan lo dice: yo simplemente los bautizo con agua. Cristo o Jesús los viene a bautizar con el Espíritu Santo porque plenamente tiene el Espíritu en su vida. Y una vez que se acerca a Jesús, que accede al bautismo, dice el Evangelio, que el Espíritu Santo bajó en forma de paloma. Una voz se escuchó del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Escúchenlo, porque es que cada vez que nosotros que no hemos sido bautizados nos acercamos al bautismo, escuchamos o Dios dice esas mismas palabras: este es mi Hijo amado. ¿Por qué tenemos que esperar tanto tiempo para ser hijos amados de Dios? Es necesario el bautismo. Hoy en día hay una proliferación y se dice que el bautismo es para los adultos, no para los niños, porque en la Biblia no dice que se bautizaron los niños, que solo se bautizaban los adultos. Pero ¿qué más da? Si lo importante es el acceder a la gracia de Dios, el estar en la presencia de Dios, y lo hacemos por medio del bautismo, no por medio de otra cosa. Tú y yo somos hijos de Dios por medio del bautismo. Y qué ignorancia para aquellos que esperan hasta cierta edad o adultez para ser bautizados, para simplemente seguir el ejemplo de Cristo en aquellas cosas que nos convienen. No, lo importante es que como padres, que como amigos, que como hermanos, le llevemos a ese encuentro con Jesús, que vivan su fe desde pequeños, pero siendo hijos de Dios. El bautismo significa algo en nuestra vida, que quita nuestros pecados, que nos limpia de todas nuestras impurezas, de todas nuestras miserias, que nos deja santos ante la presencia de Dios, que después de que somos bautizados no tenemos pecado ninguno, que después nuestra parte humana nos hace declinar y caer en la miseria y en el pecado, sí, pero tengo que acercarme al Señor para reconfigurar mi vida a lo que éramos antes. Esa miseria y ese pecado con el que nacimos por la caída de Adán y Eva se regenera a través del bautismo y volvemos a ser lo que éramos antes de la caída, santos en la presencia de Dios, a vivir plenamente en el reino de los cielos, en ese jardín del Edén. Queridos hermanos, aceptemos a Cristo Jesús y por medio de ese bautismo que hemos recibido, demos testimonio de Él, porque solo Él es el que nos lleva a la plenitud, a la vida eterna. Por tanto, pidámosle a Dios que cada día nos siga dando la gracia y la fortaleza, que ese espíritu también que hemos recibido por medio del bautismo siga fomentando nuestra vida cristiana, para que tú y yo seamos un verdadero testimonio de Cristo, que mostremos a los demás que tú y yo somos cristianos. Un abrazo desde la distancia.